más preámbulos, espero que pues, les sea muy interesante, que les sea de provecho, y le doy la bienvenida a Paola Bautista Alemán, presidenta ejecutiva del Instituto Forma. La verdad es que para nosotros es un orgullo y un motivo de alegría tenerlos a todos acá, y queremos sobre todo agradecerles que abrieron un hueco en sus agendas para poder estar acá con nosotros. Antes de comenzar, quiero hacer un inciso institucional, y es que, bueno, Forma este año está cumpliendo 20 años. Nacimos en 2003, y aunque esto no es un evento aniversario, porque les prometo que va a ser más divertido que esto, lo vamos a pasar mejor, no quería dejar de mencionarlo, porque bueno, los venezolanos culturalmente estamos muy acostumbrados a poner siempre la primera piedra de todos los proyectos y poco acostumbrados a celebrar los esfuerzos de largo aliento. Quizás es porque muchas veces nos vence aquello que José Ignacio Cabrujas llamaba la cultura de operativo, o en la versión siglo XXI, la cultura de misiones. Estos han sido 20 años de trabajo sostenido. Se dice fácil, no ha sido. Nuestros primeros 16 años, como lo vimos en el video, los dedicamos a formación política, recorriendo el país ciudad por ciudad. Formamos a más de 30.000 jóvenes, muchos de ellos están acá. En 2019 nos transformamos en instituto con el propósito de generar y difundir conocimiento. Comenzamos con la revista Democratización, que ya va por su ejemplar número 23. Algunos de los que están acá son o han sido articulistas nuestros. También tenemos un podcast que llevo con Pedro Pablo Peñalosa, que no lo veo por acá, no vino o no ha llegado. Y como dice él, estilo Netflix, vamos por la segunda temporada, segundo capítulo, lo pueden ver. Siempre hay tensión, o sea que puede ser divertido en algún momento. Y este informe que vamos a compartir con ustedes es importante en nuestra vida profesional, intelectual e institucional, fundamentalmente por 3 razones. La primera es porque estamos generando conocimiento con rigurosidad científica al servicio del país. La segunda, que me emociona mucho, es una línea de investigación que tiene proyección a largo plazo hacia el futuro. Y la tercera, que su desarrollo es producto de un esfuerzo intergeneracional. Forma ha crecido y seguirá creciendo gracias a las nuevas generaciones de venezolanos que han encontrado en nuestra casa, un espacio para desplegar sus talentos intelectuales y políticos. Por eso, antes de que comencemos, yo quiero que todos les demos las gracias a los jóvenes que hicieron posible este evento, que son Isabela, Luigi, Sebas, Isa Soto, Mafe, Verónica, Leiser y Jesús. De verdad, muchísimas gracias por todo el esfuerzo. Dicho lo anterior y acabado este inciso institucional, vamos a entrar en materia. Madrid, 24 de mayo del año 2005. Lech Walesa, líder polaco, ofreció una conferencia en el campus FAES. En el público se encontraba un amigo de esta casa, también articulista de la revista Democratización, Miguel Ángel Martínez Meucci. En ese entonces Miguel Ángel era estudiante de doctorado de la Universidad Complutense de Madrid y, como les comenté, es muy cercano a esta organización. Cuenta Miguel Ángel que Lech Walesa dijo lo siguiente: convertir una sociedad capitalista en una sociedad comunista es fácil. Es como hacer sopa de pescado a partir del contenido de una pecera. Solo hay que darle calor al recipiente y hervir lo que contiene. Pero hacer lo contrario, convertir una sociedad comunista en una sociedad capitalista, es difícil. Es intentar construir una pecera a partir de lo que ofrece una sopa de pescado. Este símil de Walesa, que tiene una pedagogía muy creativa y muy cercana, refiere al objeto de este estudio: las condiciones predemocráticas, que son las disposiciones estructurales que promueven y sostienen la democracia en distintos entornos. Este estudio busca conocer el estado de las condiciones predemocráticas en nuestro país. Queremos conocer, en términos de Walesa, el estado de nuestra pecera. La presentación que vamos a compartir con ustedes tiene 4 partes. Primero vamos a dar algunas notas metodológicas, un poco aburridas pero necesarias para saber de qué estamos hablando. Luego algunos resultados, conclusiones y desafíos. Comencemos entonces con los aspectos metodológicos. Diseñamos la investigación en 4 fases: una fase documental,
una fase cualitativa, una fase cuantitativa y luego el análisis. En la fase documental revisamos la literatura sobre la materia y establecimos 6 dimensiones de estudio. Las dimensiones son lo económico, mecanismos de control social, percepción sobre los derechos políticos, alcance de la corrupción, la calidad del músculo social y psicología del cambio político. Luego, en la fase cualitativa, hicimos estudios focales con el apoyo de Doris Briquet y Vanessa Anderson, que hoy están acá y les queremos agradecer todo el apoyo. La fase cuantitativa la hicimos con More Consulting, fue un estudio telefónico nacional, 1.500 cuestionarios, y el campo se realizó entre el 27 de abril y el 5 de mayo de este año. Y la cuarta fase, que es la de análisis y conclusiones, fue una fase participativa, interdisciplinaria y deliberativa. Veamos entonces algunos de los resultados que encontramos de este estudio, que como vimos anteriormente es cuantitativo y cualitativo. La primera pregunta refiere a la autodefinición política, es decir, cómo está nuestra pecera. En nuestro estudio obtuvimos que 25,6% se definió como oficialista, 26,1% como opositores y 48,3% como no alineado. Estudios posteriores al nuestro, como el de la Coyuntura Nacional de la Universidad Católica, que se corrió justamente un mes después del de nosotros, con una metodología distinta que no permite hacer un análisis comparado estricto, pero que sí ofrece una referencia, muestra que la opción oficialista y los no alineados va en descenso y que la opción del segmento opositor va en ascenso. Veamos ahora los 6 ámbitos de estudio. El ámbito económico. En este bloque incluimos preguntas que nos permitieran conocer la dinámica económica que opera en nuestra pecera, en el país. La pregunta que refirió a la ocupación actual de los consultados arrojó el siguiente resultado. 13,4% de los venezolanos trabajo tiene relación con la empresa privada. 31,8% trabaja por cuenta propia, lo que también le llaman el rebusque o el matatigrismo, que eso sabemos todos, ¿no? Aquí en esta sala. El 48,8% es una actividad asociada al Estado y una relación ocupacional con Estado. Esto quiere decir que 1 de cada 10 venezolanos trabaja en empresa privada, 4 de cada 10 trabajan por cuenta propia y la mitad tiene una ocupación relacional con el Estado. Luego consultamos sobre la principal fuente de ingresos y obtuvimos los siguientes resultados. 30,4% la principal fuente de ingresos es el rebusque, 26,4% un salario formal y el 25,5% del Estado. Y cuando hacemos zoom en las preferencias políticas vemos que 4 de cada 10 de las personas que se autodefinen como oficialistas tienen como principal fuente de ingreso lo que provee el Estado. Sobre la moneda de circulación encontramos lo siguiente: 68,4% utiliza los bolívares, el 25,3% los dólares y el 4,6% los pesos. Y de nuevo, cuando hacemos el zoom a la autodefinición política, encontramos que los oficialistas usan más los bolívares que los opositores y presumimos que esto está relacionado con el origen de los ingresos y la relación del Estado. Pasemos ahora a control social. Definimos control social como los mecanismos o herramientas a los que puede acudir el Estado venezolano para intentar doblegar la conciencia de los ciudadanos. Vamos a ver algunos de los resultados. 87,1% de los consultados tiene carnet de la patria, 9 de cada 10 venezolanos están carnetizados. Luego tenemos que cuando preguntamos sobre los bonos que se recibe a través del carnet de la patria, el 34,5% dice que lo recibió, pero que no tuvo mayor relevancia en su presupuesto familiar. Hay cambios importantes cuando revisamos las respuestas por autodefinición política. Cuando se trata de valorar su importancia, vemos que los oficialistas lo valoran más que los no alineados o los opositores. 78,6% de los oficialistas manifiestan que los bonos tienen algún peso en su presupuesto familiar, 63,4% los no alineados y 54,4% los opositores. Hablemos ahora de los CLAPS. Los CLAPS es quizás el instrumento de control social que tiene más peso y más efectividad, porque para 90% de los consultados los CLAPS significan algún tipo de complemento para la alimentación de su familia. Veamos ahora cómo está la percepción de los derechos en algunos rasgos, y nos vamos a referir a algunos de los establecidos en la Constitución. Primero, sobre la propiedad privada. 87,7% de los consultados, la propiedad privada es necesaria para el desarrollo del país.
y hay conciencia de la vulnerabilidad de ese derecho. Más de la mitad, 54,1%, siente que está desprotegido en esta materia. Luego hablemos sobre libertad de expresión, que también es importante. Cuando hicimos la pregunta o consultamos sobre la capacidad que puede tener un gobierno de censurar a un medio de comunicación, 11,4% dijo que esa capacidad es muy buena, 16,7% algo positiva, 25,7% poco positiva y 44,3% nada positiva. Tenemos que la mitad de los consultados, que es el 53,8%, expresa algún grado de aprobación a la censura. Y esta tendencia se hace más profunda entre quienes se autodefinen como oficialistas. Cuando hacemos zoom, vemos que 7 de cada 10 oficialistas están de acuerdo en alguna medida con la censura que puede ejercer el Estado. Veamos ahora sobre derechos humanos. 89,8% valora que el respeto a los derechos humanos es muy importante para el bienestar de nuestra sociedad. Y también, al igual que como con la propiedad privada, hay conciencia de vulnerabilidad. 50,5% valora que los derechos humanos no están garantizados en nuestro país. Veamos ahora lo que se entiende por democracia. Ante la pregunta ¿qué es para usted democracia?, 53,7% plantea que es el derecho a elegir quién me va a gobernar e imponer límites a ese poder. 30,4% es la medida en que un gobierno hace lo que el pueblo necesita o quiera. El 22% respeto a la ley. En la primera respuesta, los opositores fueron mayoría, es decir, para el opositor, democracia está asociado con el derecho a elegir. Y en la segunda respuesta, quienes fueron mayoría fueron los oficialistas, están más relacionados con lo que son las actividades asistenciales del Estado. Y en respeto a la ley, la anomia es transversal, es decir, opositores, oficialistas y no alineados no le prestan mucha atención a la ley. Luego, la corrupción. Entendemos por corrupción el uso de los recursos que ofrece el Estado para el enriquecimiento personal. Vamos a ver los resultados. Ante la pregunta, ¿cómo le ha afectado a usted directamente el tema de la corrupción? 67,2% piensa que le ha afectado mucho, 12,7% piensa que le ha afectado algo y 8,9% piensa que le ha afectado poco. Cuando vemos los resultados por autodefinición política, encontramos que los opositores son más sensibles al fenómeno de la corrupción que los oficialistas. 23,8% de las personas que se autodefinen como oficialistas piensan que la corrupción no les ha afectado en nada o muy poco. Y ante esa misma pregunta, los opositores responden 9,5%. Veamos ahora músculo social. Entendemos por músculo social como la capacidad que tiene nuestra sociedad de organizarse en grupos que sean representativos y puedan trabajar con sentido cooperativo por fines comunes. Vemos que 82,1% de los consultados no pertenece a ninguna organización civil, entendiendo organización civil como, no sé, condominios, gremios, sindicatos, cualquier tipo de agrupación libre. Luego, 84%, no muy distinto, tampoco pertenece a ningún partido político. Aunque los primeros, es decir, las asociaciones civiles, siguen estando mejor valoradas que los segundos, que son los partidos políticos. 67,5% entiende que los partidos políticos son muy importantes para la democracia y 10% únicamente valora su desempeño como positivo. Un aspecto importante es que para los consultados la cantera de políticos no está ni en la sociedad civil ni en los partidos políticos. Cuando preguntamos de dónde tiene que venir el liderazgo, 57,4 personas responde que da lo mismo de dónde vengan. Luego hablemos sobre aspectos psicológicos. En aspectos psicológicos incluimos pensamientos, sentimientos y conductas. Cuando preguntamos sobre la ansiedad, el nivel de ansiedad que genera la condición de nuestro país, 36,6% manifestó estar muy ansioso, 20,8% manifestó estar algo ansioso y 23,2% poco ansioso. Es decir, 8 de cada 10 venezolanos manifiestan sentir algún grado de ansiedad. Y hablemos ahora sobre el miedo. Ante la pregunta o la frase, ¿el actual gobierno ejerce un miedo potente sobre los venezolanos? 79,5% lo opinaron así. Vemos que los opositores y los no alineados sufren más miedo que los oficialistas.
90.4% de los opositores coincidió con esta frase, 83.3% de los no alineados también, y los oficialistas 61.6%, lo cual tampoco es despreciable. Para sincronizar, preguntamos cuáles son los mecanismos de control que utiliza el gobierno. La respuesta fue la siguiente: 23% el mecanismo de control opina que el mecanismo de control es el dinero, y 23.2% opina que el mecanismo de control es la persecución y la fuerza bruta, es decir, plata y plomo. Entonces, vistos estos resultados, vamos a ver las conclusiones que hemos resumido en 10 ideas, que no son únicas ni excluyentes, pero son un aporte que pretende ser luego complementado con el apoyo de toda la comunidad científica, intelectual y política del país. Primero es que existe un círculo de dependencia. Los mecanismos de control que ha establecido el Estado venezolano se soportan en la dependencia que genera la pobreza. El 90% de los venezolanos vive en condiciones de pobreza al límite. Y este círculo de dependencia está extendido a través del carné de la patria. Y están más consolidados entre la población que se autodefine como oficialista. La pobreza crea un círculo vicioso que funciona de la siguiente manera. El punto de partida es la miseria. Las personas que sufren necesidades materiales graves, es decir, hambre, y por eso el CLAP es el mecanismo que tiene más penetración, acuden a los canales de dependencia que ofrece el Estado venezolano en busca de cierto alivio. Pero ese paliativo exige fidelidad política y, bajo mucha presión, puede llegar a generarla. Pero, como no se subsana el problema de fondo, que es el problema de la pobreza, de la miseria y del hambre, quien padece los embates de la pobreza queda atada a los potenciales mecanismos de control social. Lo que quiere decir que a más pobreza, más vulnerabilidad social y más posibilidades de control estatal. Luego encontramos que en Venezuela hay un sector privado bonsái. Solamente 1 de cada 10 venezolanos trabaja en empresa privada. Actualmente el sector privado formal es pequeño. Sus dimensiones no se compadecen con el esfuerzo que han hecho los empresarios de este país, quienes durante décadas han sobrevivido a políticas expropiatorias y acoso estatal, entre otras adversidades. Esta extensión, 1 de cada 10, limita su incidencia en el entorno actual. La tercera idea es la dependencia y la supervivencia, que son los dos estados en el que nos debatimos los venezolanos. 4 de cada 10 consultados trabajan por cuenta propia y 5 de cada 10 tienen relación ocupacional con el Estado. Ambos estadios, la dependencia y la supervivencia, obstaculizan el desarrollo integral de la persona, aumentan los niveles de incertidumbre y, por supuesto, de ansiedad. Nos reducen a un estado de naturaleza, nos hacen vulnerables y atentan en contra de nuestra dimensión social. La cuarta idea refiere a los principales mecanismos de control, que son plata y plomo. La plata es el dinero que llega a través de los canales de dependencia, y el plomo refiere al miedo que causa el eventual uso de la represión y de la fuerza bruta. El quinto hallazgo refiere a los perfiles políticos del oficialismo y de la oposición. Un asunto que es interesante es que las autodefiniciones políticas se diferencian por sus hábitos sociales y por sus preferencias normativas. Voy primero con el perfil de los oficialistas. Tienden a ser más susceptibles a los mecanismos de control social que refieren al dinero. 4 de cada 10 tienen como fuente principal de ingreso al Estado. Valoran positivamente, en algún grado, los beneficios que reciben del carné de la patria. Y la moneda que más utilizan es el bolívar. Cuando observamos su opinión sobre valores democráticos, encontramos cosas así. La mayoría estima positivamente la censura, desestiman la importancia de la alternabilidad en el poder y asocian la democracia fundamentalmente a la dimensión asistencial del Estado. Son más tolerantes, paradójicamente, frente a los escándalos de corrupción y comienzan a ver con buenos ojos a los ricos. Es una versión aburguesada del chavismo. Ser rico ya no es tan malo. Aunque padecen el mismo grado de ansiedad de los demás, y no es despreciable, también tienen menos miedo. Ahora veamos el perfil de los opositores.
Son menos susceptibles a los mecanismos de control social del Estado que refieren al dinero y más vulnerables al plomo, es decir, al miedo. 1 de cada 10 tiene como fuente principal de ingreso al Estado. Aunque tienen habilitados los canales de dependencia porque estamos carnetizados, los potenciales mecanismos de control social consideran que lo que por ahí circula es insuficiente para subsanar las carencias. Al analizar sus opiniones sobre valores democráticos, encontramos que casi todos consideran que la propiedad privada es importante, la gran mayoría rechaza la censura y valoran especialmente la alternabilidad en el poder. Son más sensibles al tema de la corrupción y manifiestan sentir ansiedad y sentir temor. La sexta idea es la anomia. Ante la pregunta, ¿qué es la democracia para usted?, únicamente 22% respondió respeto a la ley. Oficialistas, opositores y no alineados coinciden en restarle importancia a esta propiedad de la democracia. La séptima idea es sobre los símbolos de dependencia que se comienzan a perfilar en nuestra vida social. Encontramos que el bolívar es la moneda de la dependencia y el dólar es la moneda de la supervivencia. La octava idea refiere al músculo social y es Venezuela invertebrada. 8 de cada 10 consultados manifestaron no ser parte de ninguna asociación civil y 9 de cada 10 de ningún partido político. Partidos políticos y sociedad civil están debilitados. La diferencia estriba en la valoración que se hace de cada uno de esos espacios. Los primeros están más desprestigiados que los segundos. Sin embargo, ambos están disminuidos y no son vistos como cantera de liderazgo. En términos de Ortega y Gasset, más que tener compartimientos estancos, estamos frente a un país archipiélago. Es una profunda crisis de representación en un contexto autoritario. La novena idea refiere al estado de ánimo o a la salud mental. Es un país deprimido. 8 de cada 10 venezolanos manifiestan sentir algún grado de ansiedad. Este hallazgo es quizás el más preocupante. La ansiedad es temor anticipado y desesperanza aprendida. Es incertidumbre y es miedo al porvenir. Esta condición psicológica extendida puede ser un obstáculo real para el trabajo cooperativo en el ámbito político y en el ámbito social, porque se traduce en desconfianza. El capital psicológico de nuestro país está herido y necesitamos construir caminos para regenerarlo. Y la décima idea es buscando esperanza. Tanto oficialistas como opositores y no alineados coinciden en el tipo de liderazgo que desean para nuestro país. Ante la pregunta, ¿cuál es el atributo más importante que debe tener el líder político para llegar al poder? Los tres coincidieron en responder: honestidad y transparencia, 53%. Surge entonces en el equipo que analiza un análisis, una hipótesis, que puede explicar esta respuesta. Frente a un contexto amenazante como el que hemos descrito, dominado por la incertidumbre, se ansía seguridad y se busca confianza. Esas dos condiciones se pueden encontrar en personas honestas y transparentes. Estas personas podrían ser capaces de portar la verdad y de animar a seguir. Ahora veamos los desafíos. Lo visto anteriormente nos permite advertir que las condiciones predemocráticas en nuestro país están debilitadas. Nuestra pecera está en problemas. No diré que somos una sopa de pescado, pero bueno, estamos dispuestos al aliño, ¿no? Para decirlo de algún modo. Esta realidad nos impone desafíos que debemos atender. Antes de avanzar, debemos hacer una precisión intelectual desde el Instituto Forma. Este diagnóstico y los desafíos que vamos a describir a continuación están pensados desde una perspectiva antropológica que reconoce la dimensión trascendente de la persona humana y su carácter corpóreo espiritual. Nos alejamos de reduccionismos materialistas y positivistas, como ha señalado Eric Feigelin, convierten el análisis político en un pantano de relativismo. Esta opción intelectual, la nuestra, puede marcar la diferencia. Analizamos las dificultades que nos ha tocado vivir con la esperanza de quienes reconocen en cada persona un ser único e irrepetible, con potencias humanas que le permiten regenerarse y buscar el bien. Desde esta elección, de este diagnóstico, un diagnóstico comprometido, jamás puede abrir las puertas al desánimo. Dicho lo anterior, vamos a ver los desafíos, pero antes, otro inciso.
Entendemos que la verdadera solución a los problemas de nuestro país y que hemos identificado en este estudio será posible después de un cambio de régimen. Tenemos muy claro que el verdadero reto de nuestro tiempo es ganar de nuevo la democracia. Sin embargo, encontramos ámbitos de trabajo que se pueden y se deben desarrollar mientras alcanzamos ese propósito. En tal sentido, identificamos 3 retos que no son únicos ni excluyentes, que son el desafío antropológico, pedagógico y político. Veamos el desafío antropológico. Dagoberto Valdés, activista y pensador cubano, columnista de la revista Democratización, ha escrito sobre lo que él ha denominado daño antropológico. Lo define, cito, como el debilitamiento, la lesión o el quebranto de lo esencial de la persona humana y de su estructura interna y de sus dimensiones cognitiva, emocional, volitiva, ética, social y espiritual, todas o en parte, según el grado de trastorno causado. Este estudio muestra signos de daño antropológico en nuestro país. La dependencia, la supervivencia, la ansiedad, el miedo, la incertidumbre son algunos de los síntomas de esta enfermedad. El desafío es profundo y es complejo. No hay ni habrá soluciones inmediatas. Quizás en esta lesión humana y espiritual podemos identificar el principal obstáculo que enfrentaremos en un proceso eventual de liberación y de consolidación democrática. Tiene 2 ejes. El primer eje es estudiar más, conocer más, profundizar más en el alcance del daño antropológico en nuestro país. Y el segundo, que es práctico, es desarrollar programas de asistencia y de acompañamiento psicológico, fundamentalmente a activistas y militantes de partidos políticos, que ofrezcan herramientas que permitan gestionar la realidad y aliviar los efectos de la presión sostenida en el tiempo. El segundo desafío es pedagógico. Durante años nos hemos dedicado a la formación política y desde hace un tiempo hemos percibido cambios sustanciales en el ánimo y en la personalidad de quienes se dedican a lo público en nuestro país. Quizás son signos del daño antropológico que mencionaba Dagoberto. Algunas de esas intuiciones que vivieron en nosotros durante años, asociadas al miedo y a la ansiedad, han sido validadas en este estudio en la fase cualitativa y en la fase cuantitativa. Por eso, los resultados nos obligan a repensarnos desde forma los contenidos que impartimos y las metodologías que aplicamos. Hemos pensado que conviene abrir una nueva línea de investigación y de trabajo que se dedique al estudio de la psicología del cambio político y desarrolle programas de formación política que atiendan la salud mental de nuestros asistentes. Los aportes de Tal Ben-Sahar de la Universidad de Harvard y del profesor Rao de London School of Economics pueden ser un punto de partida para este propósito. Y por último, el desafío político. Tal como lo vimos anteriormente, 8 de cada 10 venezolanos no forman parte de ninguna organización civil ni milita en ningún partido político. Tenemos un país invertebrado que huye de lo público y nos recuerda lo que Anne Applebaum ha denominado el poder de la apatía. Me permito leer una cita que es un poco larga, pero que es interesante. El poder de la apatía es una herramienta política poco valorada. Los demócratas pasan mucho tiempo pensando cómo involucrar a las personas y persuadirlas para que voten. Pero hay cierto tipo de autócrata, de quien Putin es el ejemplo destacado, y esto lo agrego yo, y Nicolás Maduro es un gran aprendiz. Busca convencer a la gente de lo contrario. No participar, no preocuparse, no prestarle nada de atención a la política. La propaganda utilizada en la Rusia de Putin ha sido diseñada con este propósito: la provisión constante de explicaciones absurdas y contradictorias y mentiras ridículas, la famosa manguera contra incendios de falsedades. Alienta a muchas personas a creer que no existe la verdad en absoluto. El resultado es un cinismo generalizado. Si no sabes qué es verdad, después de todo, entonces no hay nada que puedas hacer al respecto. En este marco, la protesta no tiene sentido y el compromiso es inútil. Cierro la cita. El desafío político inmediato que tenemos frente a nosotros es rearticular al país. La tarea no es abstracta, es una tarea práctica y es una tarea concreta.
En los llaveros que sacaron cuando llegaron al evento, en la pecera que está afuera, detrás de cada pececito hay una letra. Las letras, aisladas y solitarias, nos dicen poco o nos dicen nada. Pero cuando las unimos, formamos palabras, ideas, frases y sueños que nos deben llamar a la acción. Por eso, desde Forma, pensamos que el principal desafío político es rehumanizar nuestra pecera, que aprendamos de nuevo a pertenecer, reencontrar los vínculos que nos unen y caminar de nuevo en una sola dirección. No es un camino sencillo. Humildemente podemos compartir con ustedes dos claves. Primero, partidos políticos y asociaciones civiles debemos volver al trabajo político de tierra. Debemos volver al contacto directo, uno a uno, conocer, escuchar, acompañar, ayudar a sanar. Cada persona en este país sufre y está esperando a alguien que quizás no le resuelva, pero que sí lo escuche y lo acompañe. Y segundo, reconocer las pistas que nos da este estudio sobre el liderazgo. Los peces de esta pecera, nosotros, estamos ansiosos, muchos cansados, otros temerosos. Y pedimos un liderazgo que sea honesto y que sea auténtico. Esa es una buena noticia. La verdadera rearticulación que se apalanca en el fortalecimiento del músculo social permitirá mejorar las condiciones para la democracia. Y así, cuando la reconquistemos, porque en Forma estamos absolutamente convencidos de que lo vamos a lograr, cuando la reconquistemos, haremos que dure. Y recordaremos estos años con la madurez de quien los ha superado y se ha hecho mejor persona en ese largo camino. Muchas gracias. Paola, ¿hay una interconexión entre la ansiedad y la depresión y la situación económica? Claro. Obviamente, pero en los datos recolectados se puede demostrar esa... Sí, la ampliación de las condiciones psicológicas van más a estudios cualitativos, pero la condición económica, a ver, tanto la dependencia como la supervivencia hace que no haya una perspectiva de futuro, ¿no? Porque no te puedes organizar, no puedes cuadrar, tienes como una vida muy al límite, que es distinta a la vida al límite que hay cuando el contexto no es hostil. No sé, muchos de nosotros quizás hemos escuchado o leído, ¿no? Estudios de psicología que plantean vivir el aquí, vivir el ahora, pero claro, vivir el aquí y el ahora cuando es una decisión deliberada porque sabes que hay un mañana, bueno, es súper sano y no hay problema. El tema es que a nosotros nos ponen a vivir aquí y el ahora porque hay un abismo, ¿no? Porque no hay un mañana. Entonces, esa condición de incertidumbre genera ansiedad, que es temor hacia el futuro, ¿no? La ansiedad es un temor anticipado, fundamentalmente. No sé, en estos días mi esposo me mandó un sticker que, no sé si fue un mensaje a García, ¿no? Pero me mandó un que decía, feliz día de la ansiedad, y después decía, es mañana. ¿Sabes? Que no, bueno, es más o menos así, ¿no? Que la verdad es que pero claro, y por eso en el desafío antropológico, eso es un punto, bueno, que a nosotros nos interesa mucho, y es hacer muchos más estudios cualitativos en donde podamos profundizar en esas relaciones, porque sobre esto hay autores que han escrito, ¿no? O sea, por ejemplo, está Maya Hessen, que es una autora judío franco norteamericana, bueno, tiene muchos orígenes, ¿no? Una tipa, sí, que ella tiene un libro que se llama The Future is History, en donde ella explica la vida de los últimos años de la Unión Soviética, y se parece mucho a nosotros, mucho. Claro, no es un estudio sistemático, científico, tal, pero ella decía que, por ejemplo, había un chiste, aquí que está Ricardo para que lo meta en su repertorio. Yo no soy tan cómica como él, pero voy a intentarlo. Que en los empleados del Estado soviético, ellos decían, vivimos en un estado de simulación, porque nosotros simulamos que trabajamos y ellos simulan que nos pagan, ¿no? Porque claro, ni ellos trabajaban ni los reales que les daban les alcanzaba para nada, ¿no? Entonces, cuando uno habla con un trabajador público venezolano, es eso, y más post-pandemia, ¿no? Porque post-pandemia hubo mucho, sobre todo en el área educativa, con maestros y profesores que no se reincorporaron al aula,
porque bueno, ya tienen otros trabajos, con esos trabajos son los que realmente viven y por eso tenemos que en nuestras escuelas públicas hay maestros o profesores que solamente van un día a la semana, ¿no? Porque fue al acuerdo que llegaron con su director o con el supervisor. Entonces, bueno, esos son ámbitos de estudios que hay que ampliar, sin duda alguna, y que hay que ampliar con sentido de acción, es decir, para crear programas en este sentido. Primero son programas y luego si alguna vez llegamos a gobierno, pues que sean programas de políticas públicas que regeneren lo que es el capital psicológico de nuestro país. Por aquí Celeste también tenía una pregunta. Ok, bueno, ella lleva tú llevas la cuestión. Sí, yo la llevo, perfecto. Okay. Hola, gracias por el espacio y por la invitación. Evaluando el estudio que ustedes hacen, hablamos de ciertas condiciones de salud mental que tiene el venezolano. Nosotros como raza o estirpe o clase política o como cualquier etiqueta que nos queramos poner, no nos despega de la realidad de Venezuela, no nos despega de ser venezolano y de estar capaz, incluso en una situación peor que el ciudadano a pie, porque nosotros estamos en conocimiento de la realidad más vivirla, porque todos estamos sufriendo en Venezuela, ya en Venezuela no se vive, se sufre. Entonces, nosotros tenemos una labor importante que es ir a conversar con el ciudadano. ¿Qué consejos nos puedes dar para el momento de hablar con ellos, con base al estudio? Porque hay veces, y lo voy a decir con mucha propiedad y mucha responsabilidad, nosotros estamos a veces en peores condiciones mentales que con la persona que nos sentamos a conversar. Entonces, ¿qué consejos básicos nos pudiesen dar para al momento de nosotros enfrentarnos a la realidad de nuestros militantes, de nuestros ciudadanos a pie o al conversar incluso con la familia? ¿Qué consejos básicos pudiesen darnos para nosotros tenerlos como herramienta para mantenernos por lo menos en un discurso ahí hilado, así no nos estemos creyendo tan profundamente? Sí, bueno, Celeste es dirigente de Un Nuevo Tiempo, es una muy buena dirigente de Un Nuevo Tiempo que la queremos mucho y ha sido parte de Forma desde hace mucho tiempo. Bueno, eso es parte de los programas de formación que hay que desarrollar. Digamos, hay cosas claves que nosotros vemos, pero ya, digamos, en el ejercicio político, ¿no? Todavía no lo tenemos sistematizado. Pero creo que en el momento en el que estamos es muy importante escuchar. Cuando una persona está ansiosa, lo peor que podemos hacer es decirle que no esté ansiosa. Lo peor, que tengo miedo, no tengas miedo, no. O sea, eso es como lo peor que uno puede hacer. Entonces, creo que acercarnos con humildad, a escuchar, ser auténticos. O sea, la gente nos lo dijo, ¿no? O sea, que seamos honestos y auténticos. O sea, nos sentamos a hablar. Yo, de verdad, perdón que recurra a un ejemplo personal, pero yo de un tiempo para acá, en los recorridos políticos y en asambleas, más que hablar yo llego a escuchar. O sea, saludo cariñosamente a todo el mundo, nos sentamos y bueno, ¿qué me quieren decir? Y eso, al principio, tú verás que en la dinámica, ¿no? Al principio la gente es tímida, pero eso después se vuelve, o sea, se desatan unas dinámicas de desahogo que son muy importantes. Y luego, otra clave es el autoconocimiento. Es muy importante que sepamos en qué condiciones estamos. Nadie da lo que no tiene. Si estamos en muy malas condiciones anímicas o de salud mental, es muy difícil que ayudemos a otro. Entonces, bueno, pero eso es parte del programa que queremos desarrollar, porque vemos que es una necesidad muy real, sobre todo en los partidos políticos y sobre todo en la gente joven, apoyarlos en ese sentido. Por aquí. Hola. Aixa. Mira, hablabas de que en la sociedad civil y en el partido político la gente percibe que en ninguna de esas dos canteras hay el liderazgo que necesitan. Pero el estudio tiene informe de cómo es la percepción de la sociedad civil, con qué les proporciona detalladamente, qué necesitan en ese estudio de forma esta, porque no es solamente decir, bueno, no se consiguen los liderazgos, sino es saber cómo orientar el esfuerzo que ya estamos haciendo desde las organizaciones. Claro, sí, Aixa, esa es una pregunta súper importante y me permite comentar algo. El estudio completo, es decir, la fase cualitativa, la fase cuantitativa y la sábana de datos está en la página web de Forma. Es decir, si alguna persona quiere
agarrar los datos, hacer cruces particulares o generar a partir de ahí conocimiento, por nosotros, bueno, nos alegraría mucho y de hecho nos lo hacen llegar para también publicarlo y llevar registro de cómo podemos ir creando una comunidad de generación de conocimiento. Sí, en el estudio la sociedad civil sale mejor valorada, por supuesto, que los partidos políticos, lo cual no es tan difícil, ¿no? Porque los partidos políticos están en el subsuelo o estamos en el subsuelo. Pero sí se ve un desgaste. Antes, los estudios antes, cuando hablaban sociedad civil, era como la gran esperanza, ¿no? Para poder encontrar liderazgos que no tuvieran los vicios de la política, pero pudieran servir a lo público. Creo que ya estamos bastante igualados y eso nos obliga a repensarnos en la forma en que podamos, es parte de la molienda, de esta molienda que es el país, ¿no? Pero sí estoy muy de acuerdo contigo en que nos obliga a pensar en cómo podemos ayudar más y ser mejores.